Bueno, Se le escucha lejos, profe. perdón. ¿Sí me escuchan mejor? ¿Me confirman si está bien el audio? Sí, ahora sí. Listo, bueno. Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase de hoy. Más que todo, me interesa iniciar esta clase conociendo si tienen inquietudes con el desarrollo de la actividad que ya les he dejado. Porque, bueno, tuvimos el inconveniente de la semana pasada de que no pudimos dar clases, pues, por problemas del fluido eléctrico. Me gustaría saber si vieron el video de la clase anterior, si estuvieron revisando también los recursos que les dejé dentro de la clase, dentro de la unidad 1 de Ferro. ¿Pudieron revisar eso? Me preocupa el silencio de ustedes. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Profe, pues yo no revisé el material que usted dio en otra clase porque no soy miembro de los equipos, entonces no me permite ver de pronto si grabó la clase, pero yo pude realizar la actividad junto a mi compañera. Nosotras de pronto lo que tuvimos inquietud, yo le pregunté a usted me dio respuesta, así que pudimos realizar bien el trabajo. Bueno, listo. No es necesario que entren o que estén dentro del equipo de Teams. Gina, no te tengo en el equipo de Teams de esta clase. Sí, de esta clase sí estoy. A lo que me refiero es, de pronto si había usted dado la clase en otro equipo, en otra sección para uno mirar, ya que el sábado pasado usted no pudo darle. Lo que yo hice fue tomar la clase que grabé de la sesión anterior, de la sección que comienza a las 12:45, que iba a ser el mismo tema o fue el mismo tema que se impartió para la semana anterior, y se lo facilité y le facilité esa grabación en el curso de Ferro, en la pestaña Grabaciones de Teams. Eso fue lo que les comenté dentro del grupo de WhatsApp, que podían visualizar eso. ¿Okay? Profe, ¿quién está manejando el grupo de WhatsApp? Que yo no estoy ahí. Bueno, me sorprende que estén desactualizados. Por favor, el que tenga el chat de WhatsApp en el link, por favor, lo facilita. Voy a ver, permítanme, yo lo rescato del chat. Igual, chicos, ustedes no revisan Ferro. Señores, por favor, quiero que estén activos en la clase, no dejen hablando solo. Profe, tiene razón, pues yo personalmente no fui a Ferrum para mirar si usted había subido de pronto la grabación o algo así. Dale, pero tuviste la responsabilidad, hiciste la tarea, a eso me refiero. Sí. Eso es lo que quiero verificar con los demás. ¿Han estado avanzando con sus tareas? Y al menos Gina me respondió, yo quiero conocer a todo el salón. Quiero saber cómo se sienten. Sí. ¿Cómo, perdón? Profe. Ya mi grupo se lo envió, profe. Listo, eso es lo que yo quiero, yo estoy pidiendo que me respondan. Dale, quiero saber si van avanzando, si ya pudieron hacer esa actividad para yo seguir adelante. Profe, sí. Esta es mi primera clase, pero igual yo vi la actividad en Ferrum y avancé hasta donde sube, ya que habían unos puntos que no entendía, entonces no sé si usted lo había explicado en otra clase anterior. Bueno, entonces los estoy invitando a conocer qué inquietudes tienen. Entonces, Jorge, ¿qué inquietudes tienes? Eso fue lo primero que le pregunté. Diga.
Sobre todo en la parte de inferencial, no sabía muy bien qué colocar en las experiencias asociadas al servicio. Pues Por- simplemente describe con tus palabras qué es lo que experimenta el cliente. o sea, solamente cómo el cliente, la experiencia que tiene un cliente cualquiera. Sí, ¿cuál es la experiencia que se vive en ese servicio? Si es una experiencia con el ambiente, si es una experiencia con los servidores, si es la experiencia con una máquina que es el que lo atiende, ya identifica cuáles son los elementos de ese servicio que termina experimentando el cliente y cuál es el resultado de la experiencia que va a obtener. Ah, ok. Gracias, ¿Ya? profe. No se pide nada más sobre eso. ¿Alguna otra inquietud? Profe, una inquietud, profe. Sí, dígame. Profe, creo que varios compañeros, bueno, esta es mi primera clase, pero varios compañeros tuvimos como que dudas en la parte cuando decía de qué elementos se utilizan para prestar el servicio, si no estoy mal, y qué elementos o sea, qué elementos se le entregan como al cliente en la parte de servicio. O sea, hay varios compañeros que se confundían porque no sabían, como que normalmente esto es intangible, entonces como que no se sabía qué colocar o qué responder al momento de esas Ok, bueno. dos. Entonces, para diferenciar, o sea, como que qué es lo que directamente está en contacto con el cliente, y había otra parte, si no recuerdo, era con la parte como de infraestructura, si no estoy mal, que fue lo que entendí. Listo. Ya les aclaro esos tres elementos. Recordemos que un servicio de por sí, o sea, se basa en la experiencia. Esa experiencia es la parte intangible del servicio. La experiencia que se vive en ese contacto con el servidor y ese contacto entre servidor y cliente. Eso es lo intangible de un servicio. Sin embargo, en un servicio, perdón, se apoya generalmente de la entrega de un bien para darle un valor agregado y de la utilización de equipos, de elementos que hacen parte de la infraestructura del servicio para poder generar una mayor experiencia. Vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, en un restaurante, la atención que se le da al cliente de saludarlo, de darle un buen trato, ofrecerle un entretenimiento, de darle una buena orientación durante todo el servicio, eso es la parte intangible, es la experiencia que le está viviendo. La parte en que le dan la comida, esa comida que le sirven al cliente en la mesa, eso es un bien, eso es una propiedad de la persona, del usuario del servicio. Ya, esa comida, si él quiere, la puede tomar con la mano y hacer, no sé, hacer manualidades con eso. Se la come, la empaca en una bolsa y se la lleva. Eso es de su propiedad. ¿Ok? Por eso hablamos de que los servicios se apoyan de un bien para poder dar una buena atención. En un restaurante no solo basta con darle un buen trato a los clientes, también se requiere de un buen elemento, un bien que es de propiedad del cliente para poder generar un mayor valor agregado. ¿Ok? Y cuando hablamos de tangibles de un servicio, hablamos de la palabra que mencionaste, de toda la infraestructura que hace parte del servicio, que está a disposición del cliente con el cual experimenta esos contactos. Por ejemplo, lo que experimenta con las mesas del restaurante, los que experimenta con el plato como tal. El plato es agradable a la vista, al tacto, si la mesa, las sillas, el ambiente que está a su disposición, esos son elementos tangibles, pero no son de propiedad del cliente, ¿ya? Uno no se lleva la mesa, uno no se lleva las cucharas de un restaurante. Eso es algo que hace parte del restaurante y que tú experimentas. Por ejemplo, en el caso de una experiencia educativa, digamos, cuando tenemos las clases presenciales, ustedes se llevan una experiencia con el docente. ¿Ya? Se llevan una experiencia que la experiencia se va almacenando en sus cabezas, en su cerebro, y eso les permite desarrollar un proceso de aprendizaje de acuerdo al tipo de experiencia que vivieron. ¿Ya? Esa es la parte intangible del servicio. Para el caso en que estemos allá presencialmente, los tangibles que están a su disposición son el tablero, las mesas, los escritorios, la habitación, el salón que fue asignado.
entre otros elementos que tienen allá, pero que no son de su propiedad. Dentro de un servicio como el educativo, ¿qué puede ser de su propiedad? ¿Quién me da un ejemplo de algo que ustedes obtengan del servicio universitario, de educación universitaria, del tecnológico, que sea de su propiedad? El conocimiento. Pues, profe, al culminar, uno termina con una certificación. El carnet. Bueno, ahí vamos abordando. Primero, el conocimiento, eso es algo que es tangible y de su propiedad, es un bien. No, eso sería algo intangible. Es algo intangible, esa experiencia que se vive ahí. Listo. Proponen la certificación, sí, al final de todo eso, de sus 10 semestres y de que hagan su opción de grado, sí, van a recibir un diploma. Eso es un bien, eso es de su propiedad, ese papel que les van a dar. El carnet también es algo de su propiedad. Ya, si ustedes quieren votar ese carnet, lo votan, obviamente tienen que pagar por otro, pero eso es algo de su propiedad. ¿Ya? Entonces, vayan identificando esas diferencias. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Profe, Sí, estoy yo atento. tengo una inquietud con respecto a lo primero que cuando uno abre el archivo, que sabe que hay como un diagrama de unos cuadritos con una flecha. ¿Qué hay que hacer con eso? Por lo menos yo no entendí si eso hay que rellenarlo, si hay que... No hay que hacerle nada. Lo que tienen que llenar es la tabla que está más abajo. Una tabla de color naranja. Eso es lo que hay que llenar. Ok, profe. Ok. Por favor, vean las grabaciones de la clase. ¿Listo? ¿Algo más? una pregunta, profe. Dígame. Con respecto a donde usted dice que en el archivo el servicio debe tener al menos 3 fases de atención, ¿no? Y cuando se refiere a 3 fases de atención, ¿me puede dar un ejemplo? Cuando hablamos de 3 fases de atención, puede ser un servicio, por ejemplo, como, como un restaurante. En el restaurante tú tienes que pasar por 3 fases de atención o 3 servidores. Una fase es la atención que te da un servidor. Entonces, una primera atención es, por ejemplo, cuando te reciben o te hacen la recepción en el restaurante donde te asignan una mesa. Una segunda atención es cuando el restaurante, el mesero, te hace el pedido del plato. ¿Ya? Y una tercera atención o un tercer paso para completar el servicio sería la entrega del plato. Puede haber una cuarta atención, que lo más seguro es que lo va a haber, que es el pago del servicio que te prestaron. ¿Ya? Entonces, ese sería un servicio con 4 fases o 4 pasos de atención. Y todas tienen mínimo 3 fases de atención, ¿sabes? No, hay servicios que, como por ejemplo, era un EFECTI. El EFECTI es una sola atención que se hace. O sea que si una persona coge su empresa de seleccionar así como una caja de cambio, no aplicaría para preferiría que tomaran un servicio un poco más complejo, que sea más retador para ustedes. Si terminan tomando un servicio que es una sola fila de espera, no tiene mucha gracia. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender muebles, Puede ser. O sea, ustedes verifiquen, si vende muebles, si los vende bajo planes de pagos, o sea, los venden a cuotas, ese puede ser un buen servicio, porque eso requiere primero una asesoría comercial, luego una evaluación de crédito y por último el pago o el retiro del producto. Ya, esas son 3 fases de atención. Ok, bro. Ya, lo que los invito es que tomen un servicio que tenga un nivel de complejidad al menos medio. No quiero que me salgan con un servicio como un EFECTI o algo así, que eso es una sola fila y ya. No tiene como la gracia y, digamos, no podemos aplicar las herramientas que queremos llevar a cabo acá en nuestro interés.
Por ejemplo, las empresas manufactureras tienen una mayor complejidad del servicio porque como van a manufacturar algo o van a hacer un pedido, requieren entonces tener una serie de atenciones para hacer un buen diseño del producto y entrega adecuada de esto. Ya, por eso les promoví mucho que tomaran empresas manufactureras de ese corte y empresas de servicio que tengan una buena complejidad en cuanto a la fase de atención. Profe, Sí, por ejemplo, en mi caso escogí una empresa que es como una tienda de productos mecánicos, de repuestos para carro. ujú. ¿Se puede utilizar? Depende, o sea, cómo son las fases de atención. Pues, profe, el cliente llega, hay una muchacha que pues le pide el producto o lo asesora en caso de que no lo tenga y Ajá, después pasa ya a la parte de compra. ok. Y luego se le entrega el producto Sí, señor, después se le entrega. después de haberlo pagado. Sí. Bueno, sí, manejemos esas tres fases de atención. Asesoría comercial, pago y entrega del pedido. Profe, yo también tengo una duda porque yo planeo trabajar con un lavadero, entonces yo creería que ahí sí se cumplirían las tres fases esas de, Sí, cierto que sí. sí, en un lavadero sí pienso, o sea, si tiene una sala de espera con atención, sí, porque entregas Sí, el señor. pedido, te atiende. Número en cuenta. la- Sí, bueno, me parece bien. Para Profe, tengo una duda con el flujograma ese. El flujograma es Hace de las operaciones. 10 minutos. Mira, eso queda, ¿Dónde queda, Jorman? Listo. ¿Quién más desea intervenir? Profe, en mi caso yo trabajo con una empresa de publicidad. O sea, se encarga a crear folletos, Es una litografía. exactamente, o en caso hacer Sí. incluso hasta campañas. Dale, no, esa también. Esa tiene Entonces, varias fases de atención. exacto, porque el cliente llega y el cliente, obviamente, cuando está con el asesor le muestra como varios folletos de tipos de campaña o sobre qué Ah, es lo que quiere hacer la campaña. Ya que se le entrega una cotización, exactamente. Ya se después hace, se realiza la campaña, los folletos del tamaño que lo desee o los ok, pendones y bueno, ya posteriormente se cancelan. No sé si ok, son pero las espera un momento, Jorge, o sea, no confunda procesos internos con la atención al cliente. Quiero que se orienten en los contactos con el cliente. ¿Cuántos contactos con el cliente tiene esa empresa? Hay una primera que es asesoría comercial, ¿verdad? Jorge, ¿me escuchas? Sí, profe, lo estoy escuchando. Hay un primer contacto que es asesoría comercial. Un segundo contacto que sería pues la entrega de la cotización. Exacto. Ya, un tercer contacto que sería un pago inicial, no sé cómo funciona eso. Sí, cancela la mitad Listo. para iniciar con la fabricación de Y, tipo de publicidad que desee. y un cuarto contacto que es la entrega del producto de la litografía. Exacto. Ya. Y si hay un quinto contacto para pagar pagar el saldo final, listo. Ahí va otro contacto. Miren que nos basamos en los contactos. No se basen mucho en los procesos internos, ¿no? Que fabricamos, recortamos el papel, le ponemos la tinta, ¿no? Esos son procesos internos. En el servicio nos basamos en los contactos con el cliente, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta cuando vamos a hacer la caracterización. Listo, pero vayan identificando esos contactos ahí. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? O sea, profe, cuando el flujograma literalmente va a ser sobre los contactos que hay entre la persona bueno, el cliente y el servidor, supongamos. En el caso mío, el lavadero, cuando él lo recibe, le ofrece los productos y los precios, cuando lo pasa a la sala de espera, cuando le realiza el pago y la entrega del vehículo, ¿cierto? Exacto, sí. En relación con con las actividades que realiza el cliente y servidor. Exacto. Así fue como se lo solicité en la guía. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Profe, en cuanto a, bueno, una pregunta en cuanto, no sé, yo,
la primera, yo sí dio todas las clases y en el documento que también lo recalcó, que solamente son grupos de 2 personas. Sí se puede trabajar de una sola persona, porque, bueno, yo no tengo compañeros. Sí es posible, ¿cierto? Trabajar. Sí, claro, máximo 2, y lo de ese trabajo individual no hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Profesor. Bueno, sí, dígame. Sí, le escucho, Jesús. Dígame. Profe, disculpe, buenas tardes. Okay. Dígame. ¿Sí? Me llamo Diego Muñoz, profe. Profe, lo que sucede es lo siguiente. Pasa de que es primera vez que ingreso a su clase y resulta de que yo tengo un pequeño inconveniente, que es que no me he podido matricular y por eso no puedo ver los documentos que usted ha subido a Ferrum. Entonces, pues hasta el momento no he podido hacer la actividad correspondiente hasta la fecha. Entonces, quería saber de pronto cómo sería para tratar ese temita. Tiene que contactarme por correo. Por correo, profe. Me contacta por correo, se presenta quién es, no me diga así de una, profe, mándeme los ok. Los recursos, no. Diga, mi nombre es Diego Muñoz, soy del curso tal, clase tal, a la hora tal, para yo identificarlo y saber qué voy a enviarle. ¿Te parece bien? De acuerdo, profe, muy amable. ¿Cómo es su correo, profe? Disculpe, J. Tobón. Sí, J. Tobón G. @tecnoconfenalco.edu.co. Yo creo que a ti te di clase ya, ¿verdad? Sí, profe, exactamente. Ah, listo, bueno, busca ahí, que yo sé que tiene mi correo. Listo, profe. Listo, pero muy amable. Dale. Listo. Profesor, buenas tardes. Yo le quería comentar que esta clase a mí no me aparece en mis equipos. Por eso no puedo ver los videos que usted ha dejado, o sea, las clases grabadas. Yo los videos los he dejado allá en Ferrum, eso no tiene nada que ver acá. Profe, disculpe, para ver si usted es tan amable de agregarme aquí al equipo, profe. Sí. Ah, bueno, listo. ¿Les parece si hacemos eso al final? De acuerdo. Gracias. Listo. No quiero interrumpir tanto la clase con eso que es importante, pero ya para el final. Bueno, chicos, entonces, en cuanto a los videos, ustedes pueden ver los videos. ¿Qué sucede con Teams? Que no lo está grabando en la plataforma de Teams, sino que lo que hago es descargarlo y lo monto a YouTube. En YouTube ustedes pueden ver cualquier video, así que no me vengan con esa excusa de que no lo pueden ver. ¿Ya? No les voy a valer eso. Sí pueden ver los videos. Hagan el intento, por favor. Listo, entonces vamos a desarrollar la clase de hoy. Espero que sigamos adelante con esa actividad. Lo que voy a explicarle, digamos, no es muy dependiente de la primera actividad, pero, digamos, lo pueden trabajar de manera paralela para que vayan desarrollando ya lo que viene más adelante, que es la segunda actividad sobre las variables e indicadores del servicio que vamos a tener en cuenta para hacer un buen, correcto desarrollo de nuestro caso de estudio. Okay, entonces, voy a compartirles pantalla, permítanme un momento. Listo, me van confirmando si ya revisan o ven una pantalla de Paint. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces, más que todo hoy nos vamos a enfocar a entender cuáles son las variables del servicio o los indicadores del servicio, y a partir de los indicadores definimos qué variable vamos a tener en cuenta para que podamos hacer un buen desarrollo de nuestro caso de estudio. Siempre es importante que cuando ustedes vayan a intervenir un proceso o una organización, empiecen a identificar como ingenieros, o vamos en el perfil de ingenieros industriales, empecemos a identificar cuáles son las variables que vamos a empezar a gestionar. ¿Ya? Uno puede hacer una mejora a partir de un control.
y uno hace un control a partir de una medición, pero empezar a realizar una medición requiere primero definir qué voy a medir. Por lo tanto, vamos a empezar a verificar cuáles son las variables que especialmente nos van a interesar para poder hacer una correcta gestión del servicio. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro principal enfoque para esta clase de hoy. Vamos a verificar las variables e indicadores para la gestión del servicio. Listo. Entonces, para eso, recordemos que dentro de la gestión del servicio, nosotros vamos a trabajar bajo dos enfoques. Eso es algo que mencioné en la clase que dejé grabada. Vamos a trabajar en un enfoque para la gestión de la experiencia, del servicio, y vamos a trabajar bajo un enfoque en cuanto a la gestión de las operaciones del servicio. Listo. Entonces partimos desde esto para revisar cuáles son los indicadores pertinentes para llevar a cabo una gestión de la experiencia del servicio y una gestión de las operaciones. Entonces, sabiendo que la experiencia es más que todo lo que viven las personas, lo que se identifica como aquello que logra percibir el cliente al momento de estar en contacto con un servicio o con un servidor, esa experiencia que viven estas personas, ¿será que es fácil de medirlo? ¿Es fácil de tener una medición que sea objetiva por parte de los clientes? ¿Ustedes qué dicen? Profe, ¿puede repetir la idea, por favor? Les estoy preguntando que si la experiencia del servicio, que como les he dicho, la forma en que se experimenta un servicio depende mucho de la forma en que lo percibe una persona y la forma en que lo perciben diferentes clientes. ¿Será que es fácil tener una medición de esa experiencia, de esa percepción por parte de las personas? Una medición que sea objetiva, que sea concreta. Profe, como tal así una medición exacta no, pero hay muchas empresas, por ejemplo, las de telefonía, cuando usted habla con un ascensor, después evalúan el comportamiento del ascensor, de cómo prestó el servicio. Por ejemplo, si el ascensor se comportó de buena forma y solucionó su inquietud, marque 1 donde es malo y 9 donde es muy bueno. Algunas empresas hacen ese tipo de evaluaciones. Exacto, tienen una escala de medición. Ya, pero esa escala de medición para esa empresa es de 1 a 9, para otra empresa puede ser de 1 a 5, ¿verdad? 5 estrellas o 5 caritas felices o 5 elementos que representen esa escala de medición. No sé si han visto ese tipo de valores. Ajá. Bueno, lo que pasa con esa escala a veces es que resulta siendo contraria a lo que usted estaba diciendo, resulta ser subjetiva. Todas las veces no es, digamos, afectiva por parte de la calificación que le dan los clientes. Exacto, estamos ante algo que va a tener una medición muy subjetiva, teniendo en cuenta el tipo de percepción que viven los clientes frente a un servicio. Por ejemplo, a ustedes, yo aquí les estoy ofreciendo, y creo que es así, la misma experiencia a todos ustedes, o el mismo servicio, perdón, a todos ustedes. Sin embargo, frente a las expectativas que tienen ustedes o la forma en que perciben las cosas, cada uno de ustedes como estudiantes, la experiencia que están viviendo es completamente diferente. A algunos les está gustando la clase y a algunos les puede estar disgustando, otros, digamos, ni lo uno ni lo otro, tienen unos niveles de experiencias diferentes de acuerdo a las expectativas que van viviendo, ¿ya? O expectativas previas con las que vienen a esta clase. Por eso es que muchos docentes les preguntan, ¿cuáles son tus expectativas para esta clase? Para uno entender por dónde orientar la materia, por dónde orientar el curso, ¿ya? Eso es algo que
digamos, se tiene en cuenta para nosotros poder hacer una buena gestión de la experiencia del cliente. Entonces, vamos a tener en cuenta ese tipo de cosas o ese tipo o alrededor de la experiencia para empezar a identificar cuáles son los indicadores y teniendo los indicadores, que los indicadores más que todo una fórmula matemática que me indica qué variables son las que hay que medir para llevar ese control. Teniendo esos indicadores puedo empezar a establecer qué variables son las de mi interés para poder empezar a medir y llevar una gestión del servicio. Entonces, dentro de la gestión de la experiencia, los elementos o los KPIs claves o los indicadores claves de gestión que se tienen en cuenta de manera pues, general en el sector industrial son especialmente la satisfacción, que yo creo que la satisfacción todo el mundo reconoce como uno de los principales indicadores para saber si hubo una buena experiencia. ¿Qué entienden ustedes como satisfacción? ¿Eso qué es? Profe, yo pienso que es como cuando el producto que adquiriste o el servicio cumple las expectativas que tú tenías. Vale. ¿Quién más quiere ¿Está agregar? hablando de qué? Satisfacción del cliente o de la Sí, empresa? hablemos, sí, satisfacción del cliente. Profe, yo diría que es cuando el cliente, bueno, pongámoslo de esta manera, el cliente espera que un producto le llegue de tal forma y ese producto le llega como él lo pidió, en el tiempo que él esperaba que el producto le llegara y conforme a eso está satisfecho con la empresa y conforme a eso también va a seguir adquiriendo esos productos en esa empresa. Ok, bien. Profe, Sí, dígame. yo digo que con la relación a la satisfacción también se refiere a lo que el cliente a veces no espera, o sea, como que dejarlo, por decir así, como darle más de lo que él esperaba para así tener mejor relación con el cliente. Ok, bien. Ya, ahí vamos describiendo, digamos, algunos Profe, fenómenos. Dígame, sí. Profe, pues complementando de pronto un poco de lo que decía el compañero anteriormente, pues yo defino la satisfacción como que como un sentimiento, porque es que de pronto lo que a ti, ya cuando tú prestas un servicio o la persona se lleva ese producto y ahí lo que juega es la parte de pronto emocional de la persona, de la forma en cómo ella recibió ese servicio, del trato y todo eso, entonces de pronto yo lo defino como más que eso, ya como que de pronto ese sentimiento que crea el servicio o la marca en la persona. Ok, muy bien, exacto. Vemos que ahí entonces empezamos a asociar diferentes fenómenos que se dan alrededor de la satisfacción. Hay una satisfacción cuando se logra un cumplimiento de las expectativas asociadas al cliente antes de experimentar un servicio. Pero también mencionan de que cuando hay algo por fuera de esas expectativas, obviamente algo favorable, porque si hay algo que no estaba dentro de la expectativa y es considerado pues obviamente malo, no empezamos a entrar a ese marco de satisfacción. También mencionan lo que hablan de la alta variabilidad de las expectativas y percepciones que tienen las personas. Muchas personas vienen con expectativas diferentes al momento de recibir un servicio. Y por esa razón, por la misma razón de que ese servicio a veces se presta de manera masiva, como lo hacemos acá, que hay cerca de 40 personas recibiendo este servicio, yo con mi discurso, con el trato que tengo con ustedes, no puedo de pronto encontrar o llegar a una personalización de la atención de todas las expectativas que tienen ustedes sobre esta clase. ¿Ya? Y por eso puede dificultarse mucho llegar a un punto de poder lograr satisfacción de todos ustedes. Pues, lamentablemente para mí podemos llegar a ese punto. ¿Ya? Por lo tanto, eso puede acomplejar mucho la satisfacción. Entonces, la satisfacción, digamos, no se debe medir de manera puntual por cada persona, sino que debe ser una medición un poco
más grande o algo más masivo, donde yo a partir de esa medición que sea masiva, a través de estadística inferencial, puedo hacer un muestreo y empezar a verificar cómo ha sido el comportamiento de la satisfacción en un grupo de clientes. Y empezar a verificar si esa muestra es confiable y a partir de esa medición puedo definir si los clientes están satisfechos o no, ¿ya? O puedo hacer una evaluación masiva de todos mis clientes. Pero a veces hacer una medición masiva puede ser riguroso, puede, digamos, retrasar los procesos de medición de la satisfacción o incluso pueden retrasar los tiempos de atención al cliente, porque me requiero tomar más tiempo para verificar si hubo una satisfacción completa. Lo que hago o lo que recomienda es siempre tomar una muestra para revisar ese proceso de satisfacción o ese indicador de satisfacción. El problema es que, por ejemplo, algunas empresas pueden ser sesgadas. Por ejemplo, yo he tenido el caso de que cuando llamo a cierta empresa, cuando me va bien, me mandan a un proceso de encuesta de satisfacción. Pero cuando me va mal con ellos, ignoran esa encuesta y nunca me la mandan. ¿Ya? Entonces, puede haber un proceso sesgado al momento de medir satisfacción. Entonces, ahí podemos tener un inconveniente para encontrar una medición que sea lo más objetivo posible, para poder llegar a ese indicador y poder tener un control sobre eso. Entonces, la satisfacción generalmente se mide mediante una escala numérica, así como ustedes lo han vivido. Puede ser una escala numérica de 1 a 10, de 1 a 100, de los valores que defina la empresa. Y generalmente ese indicador se conoce como CSAT, que traduce el Customer Satisfaction Score. Que es la medición de la satisfacción del cliente. Este más que todo parte de esas tablas de medición que ustedes han visto en las encuestas que hay al final de cada servicio, donde se recopilan esos elementos y a partir de un análisis estadístico definen cuál va a ser el grado de satisfacción de los clientes a partir de eso. Digamos que más adelante les voy a explicar o les voy a mandar un documento donde se explica cómo se hace el cálculo de eso para que ustedes lo tengan en mayor detalle y lo puedan revisar. ¿Ya? Pero creo que estamos de acuerdo en que la satisfacción es uno de los principales indicadores que se tienen en cuenta para poder medir la gestión de la experiencia de un servicio. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso. El otro que también se tiene en cuenta es la recomendación del cliente. ¿Qué entienden ustedes como recomendación del cliente? ¿Eso qué es? Es el voz a voz que se da entre clientes cuando se va creciendo cada vez esas recomendaciones. Entonces el cliente se da a conocer por eso y la empresa se da a conocer por eso. Ok. ¿Qué se comenta en ese voz a voz? ¿Qué es lo que se habla ahí? ¿Cuál es La principalmente? satisfacción, la experiencia que se vivió. Exacto, la satisfacción, la experiencia. Ya, si fue una satisfacción mala, pues comentan lo malo. Si fue buena, pues también comentan sobre eso. Hablan sobre esa experiencia que se ha vivido. Generalmente, o sea, lo malo del ser humano, de las personas, es que somos más felices a veces comentando esas malas experiencias que tenemos de un servicio, porque buscamos la manera de desahogarnos, de hundir más a esa empresa que nos trató mal, de no recomendarlo, ¿ya? Y esta parte de la recomendación del cliente o por ese comportamiento humano, la recomendación del cliente puede tener digamos, una mayor importancia para verificar si hay una buena o una correcta gestión de la experiencia del servicio. Entonces, generalmente las personas, si les va bien, así digamos en esa palabra, solo bien en un servicio,
digamos que no lo comparten, porque eso ya estaba dentro de sus expectativas. ¿Ya? Eso ya estaba dentro de sus expectativas y simplemente eran lo que esperaban. No hay como una razón extraordinaria que te haga hacer una recomendación de ese servicio. Pero cuando sucede algo extraordinario, sea bueno o malo, es decir, bueno en el sentido de que te dan algo que no lo esperaba por ningún motivo, ahí sí hay una mayor posibilidad de tener una recomendación en el mercado, comentar esa muy buena experiencia que te pasó. Pero al caso contrario, si te pasó algo extraordinario, pero que fue negativo, ahí también hay una mayor fuerza para comentar esa mala experiencia en el servicio. Hay una mayor motivación, por lo que les acabo de comentar. Entonces, hay que cuidar mucho esas muy malas experiencias, porque termina dañando esa buena gestión que puede estar viniendo haciendo desde el servicio. Ya, si tú haces las cosas bien, digamos que nadie te va a resaltar. Así somos las personas. Pero si llegas a hacer algo muy malo, lo más seguro es que vas a hacer noticia, que vas a estar en el voz a voz de las personas. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas en el comportamiento humano. Entender que las personas tienden más a compartir esas malas experiencias que las cosas buenas que le han pasado. ¿Ya? Entonces, dentro de la recomendación del cliente hay un indicador, es el NPS, se llama Net Promoter. Es decir, la red de promoción, el puntaje de la red de promoción, en este caso, pues por parte del cliente. Ese indicador, digamos, va a ser clave para, digamos, entender qué tanto influencia tiene este buen servicio por parte de nuestros clientes. Es decir, si nosotros ejecutamos un muy buen servicio, ¿qué tanto podemos lograr con ello? Si podemos tener una muy buena recomendación en el mercado, si ese voz a voz se comunica efectivamente a nuestro favor o termina siendo en contra. Eso es algo que deben vigilar todas las empresas, sobre todo ahora que tenemos una mayor facilidad de comunicarnos unos con otros, ya con las redes sociales, con estas herramientas de rápida comunicación. Eso es un gran riesgo para las empresas, porque muchos de esos grandes inconvenientes que han tenido empresas se vuelven virales y terminan afectando gran parte del negocio. ¿Ya? Entonces, importante tener en cuenta esta parte de la recomendación del cliente como indicador y a partir de ese indicador empezar a revisar qué variables se pueden asociar con eso. ¿Listo? ¿Alguna inquietud en cuanto a esa parte? Todo claro. No, profe, todo claro. Listo. Tenemos, digamos que los principales indicadores, los más esenciales dentro de la industria, son estos dos. Ya siempre le van a preguntar sobre la satisfacción que recibieron en un servicio y sobre la recomendación de ese servicio. Ya, eso es lo que hacen las empresas que llevan una gestión de la experiencia con el cliente. Aprenden especialmente de estos dos indicadores, pero se pueden asociar otros dos, o vamos a asociar otros dos indicadores para, digamos, fortalecer esta gestión o fortalecer el estudio que estamos llevando a cabo. Entonces, vamos a hablar sobre la tasa de retención de clientes. Esta tasa de retención de cliente especialmente explica o permite conocer qué tanto estoy manteniendo a mis clientes dentro de un periodo. Es decir, si después de haber hecho varias atenciones, yo verifico si mis clientes se están manteniendo en mi servicio, es decir, si les gustó la experiencia y la vuelven a repetir. ¿Ya? Profe. ¿Sí? Esa tasa también nos trata sobre cómo está llevando la empresa el tema del marketing general como tal. Digamos que el mercadeo está muy asociado con todo lo que estamos hablando acá, ¿ya? Porque al momento de construir una experiencia, tú tienes que conocer o perfilar al cliente, saber, entender
cuáles son los requisitos o expectativas que tienen del servicio. Si tú no haces ese estudio de mercado y construyes una propuesta de valor con esos procesos de mercadeo, una propuesta de valor que no esté muy lejano de sus expectativas, digamos que tu servicio va a funcionar correctamente, ¿ya? Entonces, sí, el tema de mercadeo está muy involucrado con todo esto. Listo, profe, bien. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la tasa de retención de cliente también, obviamente, ahí hay que no solo saber administrar a los clientes, sino también saber administrar esos contactos, esa experiencia que se vive con ellos, ¿ya? Entonces, para conocer esa tasa de retención, vamos a llamarlo así, tasa de retención, esto se calcula teniendo en cuenta los clientes finales, menos los clientes adquiridos durante el periodo. Sobre los clientes iniciales del periodo. Y esto lo multiplicamos por 100 para buscar un porcentaje. Listo. ¿Qué adquirimos aquí? Aquí vamos a identificar cómo el comportamiento de ese indicador para verificar qué podemos hacer para, digamos, tener una buena retención de clientes, ¿ya? Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Digamos que en un periodo inicial, o en un periodo, perdón, el periodo terminó con unos clientes finales 100. Vamos a ponerle 100. Dentro de ese periodo se adquirieron, 20 adquiridos, se adquirieron, digamos, 20 nuevos clientes. 20 nuevos clientes. Y los clientes con que inició ese periodo, clientes iniciales, fueron unos 95 clientes. ¿Ya? Si hacemos ese cálculo, permítanme verificar, o sea, vamos a hacer la operación. Lo primero que debemos hacer es restar los 95, los clientes, no, perdón, los 100 menos 20. 100 menos 20, pues tenemos 80. Lo dividimos entre los 95, que son mis clientes iniciales, y me da, ya multiplicado por 100, un 84,21%. Ese 84% quiere decir que solo estoy reteniendo el 84% de mis clientes dentro de cada periodo. Les pregunto, ¿eso sería un buen indicador para una empresa? Sí. Sería bueno. Por ejemplo, profe, sería bueno. En definitiva, no. En definitiva, no se ve tan bajo, profe, pero se podría mejorar. O sea, yo diría que, pues, que está bien. O sea, ya. Digamos que aquí comenzamos. Profe. Déjame verificar. Dependiendo de cuál sea su objetivo también. Eso iba a decir. Por ejemplo, se lo pongo acá en este servicio que tenemos ahora. Yo ahora mismo tengo 44 clientes. Ustedes son mis clientes, son mis usuarios de este servicio. Y ustedes tienen la posibilidad de pasarse a otra sección. ¿Qué pasa si de pronto la próxima semana yo me doy cuenta de que ya no tengo 44, sino que tengo 35? ¿Eso qué queda a decir de este servicio que yo ofrezco? Profe, que no está bien.
Está Sí, malo. porque yo entiendo que ustedes cambian de Saludos. docentes porque prefieren uno más que el otro, de pronto no le conviene, o algo, debe haber alguna variable que no está bien Por ahí, facilidad, por facilidad. por Profe, facilidad. listo. se Profe, puede se implementar identifica alguna uno de estrategia. pronto más con otro docente. ¿Cómo, perdón? En lo de los clientes se podría implementar alguna estrategia para que atraer a más clientes, no sé, alguna oferta, alguna estrategia o marketing para que atraiga más clientes. Pero mira lo que está sucediendo aquí. Yo puedo atraer muchos clientes, pero el problema es que no los retengo. ¿Ya? Profe, Y, algo mal en el servicio que de Profe, pronto, hay sí, algo mal que no está en el servicio, ya que no hay una fidelización como tal con el cliente. si no hay algo que lo motive a quedarse acá, ¿ya? Entonces puede ocurrir el inconveniente o el problema de que sí, estoy haciendo una muy buena gestión en cuanto en el voz a voz, yo empiezo a regar, no sé, alguna campaña para que ustedes se vengan acá a mi materia, a esta sección. Y los estudiantes le recomiendan, le hablan bien de mí, porque ya han estudiado conmigo y listo, van con una buena expectativa. Pero ocurre que si esa experiencia que ya ustedes empiezan a vivir con este curso, aquí ya dando clases conmigo, no es buena, se dan contra la pared, es decir, no encontraron nada de lo que esperaban, ahí es donde ustedes evalúan, ¿será que me voy a la clase del otro profesor? O mejor retiro esta materia y la veo el próximo semestre con alguien más, no sé. Ustedes empiezan a evaluar sus opciones, ¿ya? Algunos pues yo sé que no le paran atención a esos detalles. Pero entonces, esas cosas pueden ocurrir, que empiezan a migrar a otras secciones y empiezan entonces dentro del servicio a tener una muy baja tasa de retención de clientes. Un 84% yo creo que es malo. Si hablamos de que de pronto el periodo puede ser un mes o incluso un año, puede ser muchos clientes los que pierdas ahí, ¿ya? Sobre todo si esos clientes son malos. Perdón, si esos clientes te generan muchas ventas, perdón, ¿ya? Entonces, eso es algo que hay que evaluar. Y sobre todo si Profe, se repite mes a mes. profe, Sí. profe, en cuanto a lo que usted está diciendo, creo que hay un compañero, yo lo iba a decir, creo que lo dimos, creo que al tiempo, que también depende de ese objetivo mensual o ese objetivo anual, de cuánto es, o sea, medirlo, ese indicador de 84%, confrontarlo contra el objetivo de mes, por ejemplo, o del el semestre. Y ahí entonces uno valora si en realidad está muy bajo, o sea, cómo está. Bueno, aquí no hay celular, no hay color amarillo. ok, lo ideal, señores, lo ideal es mantenernos en al menos en un 100%. ¿Ya? Profe. Es decir, que la cantidad de clientes que comenzó, al menos esa cantidad de clientes se mantuvo. Pero debe subir un poco más del 100% para garantizar que los adquiridos se vayan quedando también. Sí, dígame. Una de las estrategias para mantener a los clientes puede ser que tengan un área de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que sea efectivo para mantener como que esa fidelización con el cliente. Digamos que esas son acciones que ya se llevan a cabo acá dentro de la gestión de la experiencia. ¿Okay? Entonces, eso que tú dices, Ese PQR, profe, disculpe. Sí, dale. Ese PQR que habla el compañero de peticiones que reclamo solamente es una herramienta que permite pues conocer pues cuáles son las deficiencias y debilidades que tenemos nosotros en cuanto a las operaciones y en cuanto a cómo está funcionando el sistema pues como tal del servicio para poder mejorarlo. Pero es solo una herramienta. Exacto. Son herramientas que se involucran con acciones. Es una herramienta inicialmente para recolectar información, pero la gestión que se debe hacer no es algo, digamos, que se limite a ese PQR. Hay que empezar a fortalecer los procesos. Y ahorita vamos a ver en la gestión de operaciones qué es lo que debemos hacer. ¿Ok? Entonces, digamos que esos por ahora van siendo 3 indicadores que les comento. Vamos a hablar del último. Voy a borrar este pequeño ejemplo de aquí.
Y vamos a hablar del siguiente indicador, que es el ser cual. ¿Alguno de ustedes ya ha trabajado lo que es ser cual, lo ha, no sé, Sí, analizado? profe. ¿Sí? Ser ¿En cual qué y ser per. Listo. ¿Qué es el ser cual? Ser cual es una herramienta que se utiliza para ver para verificar la calidad de la prestación de servicio con el cliente, el cual se observa la expectativa y la percepción del cliente. Ok, bien. Entonces, ahí hablas de expectativa y percepción y experiencia, exacto. Básicamente el ser cual, tú lo puedes diseñar o modelar de acuerdo a las variables que tú quieras medir. Ahí tú mencionaste dos, expectativa y percepción, pero un ser cual especialmente se encarga de medir las brechas o gaps. Gaps en inglés significa, bueno, gaps es una palabra en inglés que traía al español y significa brechas. Que son las brechas. Exacto. Medir las brechas o gaps de elementos que se involucran o afectan la calidad del servicio. Lo más común, o digamos, el modelo ser cual especialmente, se trabaja sobre esa brecha que puede haber entre las expectativas versus la experiencia, lo que comentó aquí su compañero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de un formulario ya estructurado, de unos elementos que hacen parte del servicio, empiezan a medir la expectativa. Y en la expectativa puede resultar que la expectativa que yo medí, es decir, el cliente tiene una medición o una expectativa de un servicio que va a tomar. Digamos que yo voy a tomar una nueva ruta de Transcaribe que nunca he tomado. Voy a tomar la ruta de Manga. Entonces yo pienso, tengo una expectativa de que esa ruta va a fluir bien, me va a ir bien, va a ir rápido, voy a tener una buena experiencia. Yo pienso que los buses son nuevos porque la ruta es nueva. Entonces voy a darle una calificación de 5. De 1 a 5 voy a darle una calificación de 5. Pero de pronto ya viviendo la experiencia, encontré que el trato no era bueno, que me tocó mucha gente, que era muy tardío, dio muchas vueltas, demasiadas paradas. Entonces la experiencia la califico como 3. ¿Qué ocurre ahí? No hay un equilibrio entre la expectativa y la experiencia. Exacto, no hay un equilibrio. Pero no hay un equilibrio o existe un desequilibrio en contra de la empresa. ¿Ya? Porque ¿qué pasa que hubiera sido al revés? Que la expectativa hubiera sido 3 y la experiencia 5. Eso beneficia a la empresa, profe, lo contrario. Terminaría beneficiando a la empresa. ¿Ya? Pero, profe, a veces normalmente uno siempre espera como una expectativa alta a cualquier lado que llega. Es lo que más o menos yo entiendo a veces, porque, por ejemplo, uno va a cualquier restaurante o toma cualquier servicio con una expectativa alta siempre. Entonces, normalmente en los diagnósticos que se han hecho, las expectativas siempre han sido más altas que la experiencia o la percepción. Exacto, es como lo normal, es lo que uno espera obtener, porque, digamos, esto puede suceder, esa calificación inversa puede suceder en una o pocas personas, pero cuando uno hace estos estudios, lo hace en una buena muestra y generalmente es la expectativa la que termina siendo mayor que la experiencia. Entonces, desde aquí partimos y encontramos de que el ser cual más que todo quiere medir la brecha que hay entre estos dos elementos, pero también podemos definir ese ser cual para medir la brecha en otros elementos. Por ejemplo, la brecha que puede existir entre las directrices de calidad de una empresa versus las operaciones de los servidores. Es decir, nosotros medimos
si las directrices de calidad van acorde a los requerimientos del mercado, y si las operaciones de los servicios o de los servidores, perdón, también van acorde a eso, ¿ya? Porque si existe una brecha entre esos dos elementos, quiere decir que posiblemente eso va a afectar la calidad del servicio que se ofrece. Entonces, si hay unas directrices de calidad que han sido sometidas a lo que requiere el mercado y se han validado, y si esas directrices no se aplican acá, simplemente puede afectar la calidad. Es decir, acá hay unas directrices muy buenas, podemos darle una calificación de 5 a estas directrices, pero si las operaciones de los servidores se ejecutan mal, quiere decir que eso termina afectando la calidad, porque no se están relacionando bien. En sí deberían ser iguales, tanto las directrices que se dan como la calidad de la ejecución de esas directrices por parte de los servidores. ¿Ya? Entonces, yo les voy a pasar un documento donde ustedes pueden revisar cuáles son los diferentes elementos que se tienen en cuenta para medir estas brechas o gaps dentro del servicio. Y a partir de eso, ya ustedes van teniendo otras variables que pueden tener en cuenta para hacer la medición de la gestión de la experiencia con los clientes. ¿Okay? Entonces, vamos revisando esos elementos para tenerlo en cuenta. Listo. Eso en cuanto al tema de la gestión de experiencia del servicio. También es interesante o es apropiado de que hagamos una identificación de los indicadores y variables que vamos a tener en cuenta para la gestión de las operaciones, ¿ya? Perdón. Entonces, en la gestión de las operaciones, más que todo lo que nos interesa llevar a cabo en cuanto al control y medición es sobre los procesos internos. Los procesos internos de la empresa y las operaciones del servidor. Entonces, dentro de los procesos internos, más que todo nos interesa es revisar la servución, es decir, la producción del servicio, la manera como se organizan sistemáticamente todos los procesos de la empresa para darle una prestación de la propuesta de valor esperada por el cliente. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta como principales elementos de indicadores todo lo que tiene que ver con la productividad de esas operaciones o esos procesos, los tiempos de ciclo, tiempos de respuesta, también pues la capacidad de atención, y lo que tenga que ver con parámetros de teoría de colas, como la tasa de atención del servidor, lo que tiene que ver también con el nivel de ocupación del servidor, la tasa de ocupación o el número promedio de personas en fila de esperas, el número promedio de personas en el sistema, la probabilidad de encontrar el servicio con X cantidad de personas en fila, ¿ya? Entonces, esos parámetros también van a ser importantes para llevar a cabo una gestión de los procesos internos, de las operaciones del servicio, ¿ya? Entonces, vamos a tener en cuenta, digamos, que esos indicadores van a salir mucho de lo que hagamos desde el estudio de teoría de colas y ya en análisis de productividad del servicio. En el tema de productividad nos vamos a asociar mucho todo lo que tiene que ver con la efectividad del servicio. Recordemos que dentro de productividad, el concepto de productividad, tenemos lo que es eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Ya? ¿Quién me puede recordar esas tres definiciones? O que las tenga ahí a la mano. ¿Quién recuerda eso? Eficacia está relacionada con el cumplimiento de las metas. La eficiencia con la mejor manera de utilizar los recursos, y la efectividad, pues la relación entre ambos.
la relación entre ambos, pero asegurando la satisfacción del cliente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de efectividad del servicio, vemos que somos efectivos en la medida en que sí logramos lograr resultados, pero garantizando satisfacción, ¿ya? Entonces, en el tema de efectividad, añadimos ese elemento, porque, digamos, en la eficiencia podemos lograr muy bueno, digamos, podemos lograr, perdón, resultados, sacamos tantos servicios, pero no sabemos si esos servicios salieron a satisfacción o no. Aquí en efectividad sí estamos vinculando la satisfacción del cliente a ese indicador de productividad. Entonces, eso es algo que vamos a trabajar más adelante y lo van a tener en cuenta para eso. Los tiempos de ciclo, ya sean los tiempos de atención y respuesta al cliente para dar respuesta por parte de los procesos internos, la capacidad de atención para poderle dar soporte al servidor y otros parámetros de teoría de colas que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los procesos internos, digamos que tenemos en cuenta lo que sucede en la cocina, ¿ya? Como si ya tomando el ejemplo de un restaurante. Mientras que en las operaciones del servicio tenemos en cuenta lo que hace el mesero. En las operaciones del servidor, perdón. Entonces, en cuanto a las operaciones del servidor, lo que principalmente nos interesa es todo aquello relacionado con los protocolos de atención. ¿Qué entienden ustedes por protocolos de atención? Profe, O sea, como a los profe, modos, serían como las maneras. Bueno, los parámetros a seguir. Ajá. Parámetros a seguir, ¿qué otra cosa? Sí, pues, los pasos a paso a seguir. Paso a paso a seguir. Ajá. También como las reglas que se deben tener en cuenta al momento de pues hacer lo que quieren hacer. Reglas para hacer lo que quieren hacer. Creo que quedamos claro ahí. Bueno, sí, digamos, lo que han comentado ahí, digamos, hace parte de un protocolo y creo que dentro de lo que conocen actualmente como protocolo es eso, entender cuáles son las reglas, cuáles son las normas que hay que seguir o el comportamiento que hay que mantener dentro de un escenario, ¿ya? Ese tipo de elementos, de reglas, aplican el servicio para entender cómo debe tratar a uno al cliente, cómo debe ser el contacto, cómo deben ser los detalles en cuanto a las acciones, en cuanto a la comunicación verbal y no verbal que se va a dar hacia el cliente, cómo uno está de pie, cómo uno lo saluda, cómo uno lo trata, cómo uno incluso se retira para llevar a cabo una correcta atención y no crear una mala experiencia. En el contexto en que estamos en Cartagena, digamos, es un caso, digamos, por así decirlo, curioso, o es un caso, no curioso, es un caso, digamos, crítico en cuanto al seguimiento de protocolos de atención al cliente. Aquí es difícil encontrar un servicio que sea accesible al común de las personas, al común de las personas que van a pie, que tengan un buen protocolo de atención. Es decir, que te trate de señor o de señora, que tenga un saludo amable y correcto, que no genere una invasión de la confianza en las personas. No te van diciendo, expreso lo que yo a veces he escuchado, no te van diciendo de nene, mi amor, de señorito, ni primo, ni hermano, ni nada por el estilo, ¿ya? Ese tipo de palabras que se usan en este contexto son buenos para una reunión social, pero digamos, dentro de un protocolo de servicio de atención al cliente, empiezan a tener un alto riesgo en la forma en cómo se van a atender o la forma en que se va a brindar una experiencia, ¿ya?
Y el problema es que es difícil encontrar una empresa que pueda seguir un protocolo ya definido o estructurado dentro de un servicio. Según esto, ¿ustedes piensan que estos protocolos deben ser estandarizados o pueden ser flexibles? ¿Ustedes qué opinan? Deben ser flexibles, ¿no? ¿Flexible en qué sentido? Porque no se le puede, o sea, a todos los clientes o a cada cliente no se le brinda, o sea, el protocolo debe ser distinto porque de pronto lo que no piden lo mismo, o sea, como cada cliente es diferente, digo, no sé. ¿Quién más tiene una opinión? Profesor, yo estoy de acuerdo en que debe ser flexible y que debería ir ajustándose en base al comportamiento del cliente. Ok. Digamos, no quiero que confunda las operaciones con el protocolo. Una cosa es ser flexibles en la operación, es decir, dejar de hacer algo para atender al cliente rápidamente, pero debe mantener un protocolo, es decir, debe mantener unas normas, unas reglas. No es que yo primero le voy a decir señor o señora a ese cliente y de un momento a otro ya le puedo decir mi amor o nena o algo así por el estilo, ¿ya? Ese tipo de cosas se deben estandarizar, se deben mantener, a pesar de que el cliente te manifieste, digamos, un buen ambiente de confianza. La intención es que ese protocolo no se pierda, porque eso garantiza de que el servicio que estás prestando hoy lo vas a prestar igual mañana o lo vas a prestar igual al siguiente cliente. Se mantiene, o sea, se debe mantener una disciplina en cuanto a los protocolos de atención. Y créanme que en esta cultura es difícil mantener esos protocolos. Digamos que eso ya es algo que viene adherido casi al ADN de esta región. Sin embargo, se debe trabajar, porque les aseguro que los clientes que vienen acá no solo vienen de Cartagena, vienen de otras ciudades. Es un sector bastante turístico, por si no se han dado cuenta. Y ante eso, debemos garantizar la experiencia no solo del cartagenero, sino también del turista. Y si de pronto ustedes entran en contacto con un cliente que sea del interior, que sea rolo, que sea cachaco, si empiezas a tutearlo, es decir, hablarle de tú a tú, o empiezas a decirle primo, hermano, compañero, amigo, en un servicio que debe tener unos protocolos, del cual esperan unos protocolos de correcta atención, esa experiencia que van a recibir o que van a vivir va a estar por el piso, ¿ya? Entonces, recuerden de que el servicio que quieren ofrecer, que quieren enaltecer, al que quieren mejorarle la imagen y al que quieren ofrecerle una mejor gestión de la experiencia, debe mejorar sus protocolos y debe mejorar y reflejarse en las operaciones del servidor. ¿Ok? Entonces, importante que tengamos eso en cuenta. Verificar cuáles son los elementos del protocolo que están fallando. Por ejemplo, el tema del saludo, el tema de las palabras o los vocabularios que se expresan, el tema también de la puntualidad, de la oportuna respuesta, de todos los elementos que están asociados a estas normas y que pueden afectar la experiencia entregada al cliente. No sé si van captando este concepto del protocolo. Sí, claro, profe. Bueno, Claro. entonces, ¿han vivido o han tenido alguna experiencia de un servicio que está por fuera de los protocolos, que, digamos, no sigue esas recomendaciones, en donde ustedes esperaban una muy buena atención y tuvieron una mala atención por un maltrato o por un mal uso del protocolo? No sé si han tenido esa experiencia. Profe, creo que la mayoría hemos pasado por esa situación.
¿ok? Sobre todo en los servicios que se prestan acá. Y los servicios del común no tienen nada de eso en cuenta. Sí, es verdad. No tienen en cuenta qué es lo que espera vivir el cliente. Les aseguro que si algunos servicios del común, como, no sé, un Efecti, un Supergiros, un almacén de cadena o incluso un almacén de grandes superficies, empieza a aplicar unos protocolos y empieza a llamar a todos por igual, señor o señora, les aseguro que ahí va a mejorar mucho más la experiencia que se vive dentro de un servicio. Y eso puede provocar que mejore algunos indicadores que ya hemos visto acá. Estos indicadores de operaciones generalmente terminan impactando en estos de acá. Puede generar una mayor recomendación o incluso una mayor satisfacción y por ende una mejor tasa de retención de los clientes y reducir la brecha que existe entre la calidad del servicio. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta, inquietud sobre esto? No, profesor. Todo claro. Listo, bueno. Bueno, chicos, entonces aquí va terminando la sesión de hoy. La intención es que yo les voy a dar unos materiales en el transcurso del fin de semana o el lunes para que vayan leyéndolo. Perdón, vayan leyéndolo, se argumenten un poco más de este tema de indicadores y de variables que van a tener en cuenta para la gestión del servicio. Y a partir de eso van a hacer otra nueva actividad. Entonces, la recomendación es que no se dejen acumular de muchas actividades, vayan haciéndolas para que podamos fluir correctamente acá en este curso. ¿Okay? Listo, chicos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Usted había dicho que las preguntas al final de la clase, entonces, sí, dale. Lo que pasa es que con la actividad yo estoy trabajando o voy a trabajar pues con Subway, entonces no sé si usted lo ve viable o no. ¿Me escuchó, bro? Disculpa, Jorge, es que cuando yo dejo de compartir pantalla, se me bloquea todo. ¿Me puedes repetir lo que dijiste? Que pues en las actividades que usted va a colocar durante el semestre, yo voy a trabajar con Subway, pero primero quiero saber si usted ve que, si ve que es viable o no, si puedo trabajar con esa o me recomendaría otra. No, Subway es viable, porque esa tiene varias fases de atención. Listo, bro, gracias. Listo. ¿Otra inquietud, pregunta? Buena, profe. Sí, diga. Profe, una pregunta. Yo tenía pensado